Le vamos a ceder la palabra a la licenciada Graciela del Campo. Graciela es magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en aprendizaje de servicio solidario. Y su desempeño profesional, desde el año 2004 a la fecha, es integrante del equipo técnico del Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación de Nación, miembro también del equipo de CLAIS y ha sido docente a nivel medio y superior en diversas provincias argentinas. Les cuento que el equipo técnico del Programa Nacional de Educación Solidaria es el que viene desde el año 2000 evaluando un promedio de más de 1000 experiencias educativas solidarias de todo el país. Y vamos a compartir en este momento cómo evaluamos estos proyectos que se presentan a un premio presidencial. Evaluamos un proyecto que esté en efectiva ejecución, decimos, es decir, que tenga por lo menos 6 meses a un año, digamos, que esté en marcha. No evaluamos ideas de proyectos, que también llegan, pero que no reúnen uno de los requisitos por los cuales se tienen que presentar a este concurso o premio denominado Premio Presidencial Escuelas Solidarias. Evaluamos su calidad como experiencia de aprendizaje, pero también como evaluamos la integración con el servicio solidario que brindan, el grado de institucionalización del proyecto en la escuela y el grado de institucionalización de la propuesta pedagógica del aprendizaje de servicio en esa institución, en el proyecto educativo institucional o el proyecto curricular. ¿Para qué evalúa? ¿Para qué se realiza el Premio Presidencial Escuela Solidaria? Es, decimos, como una red tirada al mar en el sistema educativo nacional de todos los niveles y modalidades de la educación, llamémosle básica, desde el jardín inicial hasta la educación secundaria obligatoria y en las distintas modalidades en escuelas de educación privada y estatal. Queremos relevar qué se está haciendo, cuáles son las experiencias que están de educación solidaria que se están desarrollando en las escuelas. ¿Para qué? Para premiar aquellas experiencias que mejor articulan el aprendizaje con el servicio solidario. Y luego poder difundirlas, difundir las buenas prácticas, difundirlas como propuestas que dan cuenta de no solo de que la metodología es efectiva, sino de que las escuelas hacen experiencias y acciones pedagógicas efectivas vinculándose con la comunidad. También evaluamos para poder devolverle, cosa que en general en los concursos no se hace, que es devolver al que se presenta una impresión, una orientación de cómo seguir con su proyecto, cómo mejorar, qué aspectos pueden reconducir. Y a las jurisdicciones participantes que adhieren al Programa Nacional de Educación Solidaria, también darle a los equipos técnicos provinciales alguna orientación hacia dónde o preguntarle por qué determinados fenómenos, por qué están ausentes o por qué determinada temática. Bien, nuestra evaluación toma como fuente de información un formulario común que se distribuye actualmente por internet, online, no online, sino por internet, por mail, a todas las escuelas de la base del sistema educativo. No obstante, en los últimos años ha habido un predominio de participación de escuelas del nivel secundario porque estábamos inscritos en las políticas educativas que daban prioridad al fortalecer la escuela secundaria obligatoria. Este formulario viene acompañado de anexos que dan cuenta de una experiencia. El formulario permite estructurar el relato de lo que ha ocurrido
que puede ser, como les decía, en estos últimos 6 meses, desde el comienzo del año, o desde el año anterior, o como en el caso de la experiencia presentada en el panel anterior, con una trayectoria, con un camino recorrido. Bien. Vamos a describir brevemente cuáles son las etapas y los instrumentos de evaluación que utilizamos. Hay una primera etapa de preselección, donde hay un instrumento que es un cuestionario que permite hacer una primera selección si la experiencia presentada cumple con los aspectos formales escritos en las bases, es decir, que esté en ejecución, o sea, la fecha de inicio del proyecto, que esté reconocida por el directivo de la escuela, porque es una experiencia que está avalada por la confirma nombre del directivo de la escuela, porque es la que va a recibir el reconocimiento en caso de ganarlo, y que esté presentada con el formulario que hemos confeccionado a tal fin. Y los 3 aspectos más importantes, digamos, son si cumplen al menos con la presencia de las 3 notas distintivas de la definición de aprendizaje servicio solidario, porque la evaluación que nosotros hacemos es de un proyecto en función de un paradigma, en función del aprendizaje servicio solidario. Entonces, si hay servicio a la comunidad, si los estudiantes son los que participan activamente y realizan la acción solidaria, y si hay al menos un área o una disciplina que articula, que tiene vinculación con el servicio solidario que muestran. Una vez que pasan de esta etapa, van a la etapa siguiente, que es una evaluación con puntaje, en la cual utilizamos 2 instrumentos de evaluación. Una primera grilla que tiene un puntaje 100 y una segunda de mayor profundidad con puntaje 50. Los que pasan de 60 puntos en el primer instrumento están en condiciones de ser revisados o evaluados con la segunda grilla. Los que pasan con más de 25 puntos esta evaluación de la segunda grilla pasan a una instancia de evaluación comparativa de la cual se seleccionan alrededor entre 100, 150 experiencias o 200 experiencias, que de esas mismas van a ser seleccionadas entre 14, 15, 16 muy buenas experiencias, que son las que van destinadas al jurado, que es un jurado externo de funcionarios, de especialistas en educación, de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, que son las que van a elegir a los primeros y segundos premios, que son 11 premios los que se entregan, y van a, digamos, a hacer su elección y serán los premiados definitivos por el jurado. Quería mostrarles, a ver si esto funciona. Ahí está. Los ítems que consideramos en esta primera grilla de evaluación. La institucionalización de la experiencia educativa solidaria en la escuela, la problemática que se pretende atender o que se busca resolver, disminuir, minimizar, el diagnóstico que han realizado, los objetivos tanto de aprendizaje como de servicio, el aprendizaje, justamente la vinculación curricular, la acción solidaria, la integración entre aprendizaje y acción solidaria, la participación de los distintos actores de la comunidad educativa escolar, la participación de las organizaciones en las actividades, la evaluación, los resultados obtenidos, la gestión institucional de la experiencia y la apreciación global. Para evaluar el aprendizaje, prestamos atención a lo que están ahí en negrita, es decir, nos fijamos si los objetivos de aprendizaje están claramente definidos, intencionados,
y tienen relación con los contenidos curriculares que están seleccionados. Vemos la cantidad de disciplinas involucradas, la pertinencia en la integración curricular del aprendizaje con el servicio solidario y los procesos de evaluación y de reflexión. Podríamos decir que los grados de integración curricular del aprendizaje con el servicio solidario se pueden graduar desde bajo a muy alto en proyectos unidisciplinares, extraescolares, con contenidos de tipo no formal, poco intencionados, a proyectos de nivel de medio de integración, donde hay al menos un área, un departamento de materias afines o varias materias de un área de conocimiento que esté relacionada, otro un nivel más alto, donde hay proyectos multidisciplinarios, donde intervienen entre 5 o 6 disciplinas o áreas de conocimiento o materias del currículum, y un nivel muy alto donde realmente a veces encontramos proyectos interdisciplinarios con más de 7 disciplinas o áreas involucradas. Un ejemplo, si bien valen los ejemplos que estaban en el panel anterior, donde ustedes pudieron ver la red curricular, cómo articulaban el aprendizaje con el servicio, las actividades. Esta es una experiencia de Jujuy, donde el señor que aparece en la foto es un comerciante de un kiosco, de un vecino cercano a la escuela, donde los estudiantes de 5º año de Economía y Gestión de las Organizaciones ofrecen ayuda e información a emprendedores informales del barrio sobre cómo realizar la tramitación y la regularización de su emprendimiento frente a los organismos de contralor fiscal, y cómo acceder, parecido a lo que hace la Universidad de Mar del Plata, que desde los profesionales el área contable y económica, pero esto lo hacen los chicos de secundaria del 5º año, donde intervienen las materias de contabilidad, derecho y organización del comercio y la empresa. Acá tienen la imagen del formulario, una foto de un formulario. En los proyectos del panel anterior teníamos escrito el gráfico, donde ahí, por ejemplo, tenemos una sola área, pero hay 3 disciplinas que están involucradas. Y tenemos objetivos lo vamos a ver en la siguiente. Contabilidad, donde se plantean objetivos y actividades de aprendizaje, como conocer y comprender principios legales de la tributación, para difundirlo en el espacio público. Está anticipando de alguna manera ese aprendizaje el servicio solidario que van a brindar, que es visitar e informar a los comercios informales acerca de los beneficios de la tributación. O el caso de identificar los derechos y obligaciones del comerciante y plasmarlos elaborando folletería informativa, digital o impresa. ¿Para qué? Para generar en el servicio solidario espacios de formación para una cultura fiscal responsable en escuelas, eventos y plazas. Es decir, acá también vemos esta relación es la que nosotros buscamos en esas presentaciones. Es decir, que en el punto de evaluar los aprendizajes buscamos la presencia de esos contenidos curriculares, las disciplinas que están involucradas, la cantidad y la calidad de esas disciplinas, la relación con sus objetivos de aprendizaje y las actividades de reflexión que han formulado. Esta generalmente es la figurita más difícil, encontrar testimonios, evidencia de que los alumnos reflexionaron sobre su aprendizaje, reflexionaron sobre qué aprenden y cómo aprenden. Es decir, el aprendizaje, para el proceso de reflexión ayuda a que el aprendizaje no sea solo algo espontáneo o que lo damos por casual, porque se da porque estamos en la comunidad, sino que también nos ayuda a que no aprendan la lección equivocada. En el otro
otro ítem que es la integración, es que, como me refería, buscamos evaluar la claridad, la pertinencia y la intencionalidad. Hay proyectos regulares donde no se ve esa intencionalidad, donde está focalizado más en el servicio solidario y no en los procesos de aprendizaje, donde hay algunas en que está bien, pero es incompleta, no está del todo intencionada, y hay otras donde está efectivamente muy bien el logro de esa integración, ¿sí? En el formulario también les hacemos preguntas sobre la evaluación, porque también eso da cuenta de cómo fue el proceso de aprendizaje, de qué instrumentos. Y ahí vale la pena distinguir, para todos, pero que no es lo mismo la fuente de la información de donde ellos obtienen elementos para juzgar o evaluar el logro de aprendizaje que el instrumento específico. La mayoría mencionan utilizar listas de cotejo o listas de evaluaciones, pruebas escritas, eso está en lo estandarizado. Pero también nosotros mencionamos instancias de evaluación. No solo instrumentos cuantitativos o formales, sino también instancias que pueden ser, como bien decía aquí en la gente de Mar del Plata, talleres, reuniones, encuentros, pero que necesitan un registro para dar cuenta, dar evidencia de que ha sido evaluado ese aprendizaje. Y la otra pregunta tiene que ver con qué mejoras observaron en los aprendizajes de los estudiantes. Y eso se logra también con los proyectos de autoevaluación, se logra con los testimonios que presentan sobre cómo impactó el proyecto en el aprendizaje de los estudiantes. Bien. ¿Qué cambios observaron los estudiantes a partir de la experiencia solidaria? También tiene que ver. La segunda grilla o el segundo instrumento de evaluación tiene que ver ya con entrar en profundidad en el aprendizaje y buscar evidencia de estos indicadores. ¿Cómo impactó la experiencia en el aprendizaje de los estudiantes? Ya vamos a ahondar si hay datos de rendimiento académico, que si desarrollaron nuevos conocimientos, si hay nuevas habilidades y competencias que hasta ese entonces no estaban, si la integración curricular entre aprendizaje y servicio es adecuada y tiene relación ya con cursos específicos, temáticas específicas y orientación, si es un proyecto de educación ambiental, en este caso de economía y gestión, el ejemplo que les mostraba era absolutamente pertinente y daba cuenta de cómo se vinculaba con los contenidos curriculares de la especialidad. También evaluamos si hay aprendizajes que tienen que ver con la formación integral del estudiante en relación a su compromiso de la transformación de la realidad, ¿no? Todo lo que hace al ámbito de las competencias sociales. Y si la experiencia es disparadora de nuevas experiencias o innovaciones pedagógicas. Algunas reflexiones a partir de lo que hemos evaluado en este tiempo y para decir qué es lo que nos cuesta encontrar, las dificultades, las figuritas difíciles. Evidencia de las actividades de reflexión y sistematización de esas conclusiones. Indicadores de impacto en la calidad educativa y en la mejora de las trayectorias. Evidencia de la integración curricular pertinente en cuanto a la formulación de problemas. Nos dicen que aprenden a formular problemas, pero el problema como tal no siempre aparece formulado. Si bien nosotros no evaluamos cómo escriben, cómo se redacta un formulario o cómo completan esa ficha estandarizada, pero generalmente en los anexos buscamos que si estamos hablando de educación en base a problemas y queremos que el aprendizaje de servicio contribuya a aprender a identificar y a desarrollar y abordar concretamente problemas complejos, tenemos que también saber formular problemas complejos, no relaciones únicamente bidireccionales o unicausales. Entonces, acompañar a los estudiantes, eso es lo que es difícil de encontrar. También es difícil encontrar
aunque cada vez mayor cantidad de instrumentos de evaluación. Estos instrumentos originales, estas adaptaciones que hacen. A nosotros nos interesa para evaluar el aprendizaje, pero también para enriquecer, es cierto, las publicaciones y poder hacer que el aprendizaje circule en la comunidad de los que aprendemos aprendizaje servicio. Quiero decir no solo lo que falta, sino lo que hay. En cuanto a aprendizaje, observamos que hay una mayor participación de una diversidad de disciplinas, un esfuerzo por hacer un análisis digamos, multidisciplinarios, que hay réplicas de buenas experiencias con algunas mejoras, con innovaciones, con creatividad, que hay una utilización incipiente de rúbricas. Eso empiezan a mencionarse y a mostrar rúbricas elaboradas por las propias instituciones. Y para terminar, la última línea que dice, hay mucha expresión de logros de aprendizajes en realidad vinculados a los factores mediadores del aprendizaje. Entonces, hay indicadores de alegría, compromiso, orgullo, responsabilidad, trabajo en equipo, motivación, interés y poco quizás expresión completa de los aprendizajes que hacen a los contenidos a lo mejor específicos de la materia. Aunque también en las muy buenas prácticas y en las prácticas que tienen una trayectoria se puede observar y en general acompañan con testimonios de la comunidad, de los estudiantes, los logros alcanzados. Es decir, un proyecto de 6 meses difícilmente puede evaluar o cumplir o llegar a completar todos estos indicadores. Esto no es para que se desanimen, sino al contrario, para trabajar juntos y caminar en este proceso de aprender más y mejor, no a formular buenos proyectos, sino a que realmente trabajemos y realicemos experiencias de aprendizaje-servicio de calidad. Muchas gracias, Graciela. Le vamos a ceder la palabra a María Nazarena Bamonte. Nazarena es magíster en Educación de la Universidad de San Andrés, recientemente. Su tesis fue la evaluación en proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Es maestra, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la... Buenos días, muchísimas gracias a todos los integrantes de CLAIS por esta invitación y mientras van poniendo el PowerPoint también quería agradecer especialmente a Isabel Aval, que fue miembro del jurado de la tesis y fue una experiencia muy enriquecedora. En esta oportunidad me invitaron para contarles sobre esta tesis que se titula La evaluación en proyectos de aprendizaje y servicio solidario y fue un estudio de caso, un estudio exploratorio en el CIUS, que ahora en breve les voy a contar de qué se trata. Pero antes de contarles un poco sobre esta tesis, quería compartir con ustedes algunas preguntas de investigación que surgieron y que permitieron redactar los objetivos. Buscando un poco y leyendo toda la bibliografía de CLAIS y todo lo que se pudo leer sobre aprendizaje y servicio solidario, tal vez el hueco que fuimos encontrando en la lectura fue todo lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes. Y nos preguntábamos qué enfoque prevalece, si es un enfoque de evaluación formativa, si es de evaluación sumativa, si es de evaluación auténtica. ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar los aprendizajes? Las rúbricas, ciertamente mucha de la bibliografía habla de las rúbricas de evaluación, que son muy valiosas y muy completas, pero ¿qué otras herramientas podemos poner en juego a la hora de evaluar? ¿Cómo damos cuenta del aprendizaje de los alumnos? A veces asumimos que los alumnos aprenden mucho o aprenden por ósmosis o aprenden sin quererlo, y es verdad. Pero ¿cómo damos cuenta? ¿Qué evidencias tenemos de ese aprendizaje? Estamos ante un tipo de tareas que son tareas auténticas y ahora nos vamos a detener brevemente en esto. Y a veces utilizamos tal vez un tipo de evaluación más tradicional, de respuesta cerrada, donde no hay demasiada posibilidad de producción o de lápiz y papel, como llaman algunos expertos. ¿Qué se busca en nuestras tareas y en nuestra evaluación? ¿Acreditar conocimiento?
se observa mayoritariamente el proceso. Y tal vez la pregunta final que nos decidió a meternos más en el tema de la evaluación de los aprendizajes es ver mucha producción de investigaciones y de estudios acerca de la evaluación del impacto, la evaluación de la implementación de los proyectos, del grado de satisfacción y cuánto hay escrito acerca de la evaluación de los aprendizajes. Ahí esto fue lo que nos permitió redactar nuestro objetivo general, que es qué y cómo se evalúan estos proyectos de aprendizaje y servicio. Y para eso utilizamos como trabajo de campo una experiencia institucionalizada de aprendizaje y servicio, que es el SIUS, el Seminario Interdisciplinario de Urgencia Social de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El SIUS está formado aproximadamente por 25 docentes y asisten cuatrimestralmente aproximadamente unos 120 alumnos y se realizan más o menos entre 8 y 10 proyectos de aprendizaje y servicio solidario de un modo interdisciplinario porque está destinado a alumnos avanzados de las 6 carreras de la FADU. Arquitectura, diseño y urbanismo, diseño industrial, diseño de imagen y sonido. Justamente se arman proyectos interdisciplinarios con la finalidad que me comentaban los dos creadores, los arquitectos Fried y Marconi, que tenían toda la intención de enseñar a los alumnos a hacer diseño para la urgencia social y no siempre un diseño más de élite, digamos, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos? Utilizamos para la recolección, observaciones participantes, acompañamos todo un cuatrimestre a los docentes, entrevistas en profundidad, análisis de bitácoras, es decir, de portafolios de los alumnos donde van recolectando las evidencias que van logrando a lo largo de la cursada y también de documentos como, por ejemplo, las planillas de co- y autoevaluación que utilizan al finalizar la cursada. El marco teórico de nuestra tesis tiene 2 aristas. Una, obviamente, importantísima, que es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y servicio solidario, y nos basamos en toda o casi toda la bibliografía que propone Claeys. Y otra arista, que es donde me voy a detener, que es todo lo que tiene que ver con las tareas auténticas y la evaluación auténtica de los aprendizajes. Justamente porque en las tareas auténticas y sobre todo en el aprendizaje-servicio, estamos hablando de tareas que tienen demandas cognitivas socialmente significativas. Ahí van a ver citados algunos autores, más que nada para entusiasmarlos en buscarlos y poder ahondar en este saber. Hay saberes socialmente productivos. Las tareas en el aprendizaje-servicio generalmente son propedéuticas, preparan para ocasiones futuras, son verosímiles, son reales, no son simuladas o escolarizadas, como se diría. También son tareas que tienen distintas posibilidades de resolución y también permiten a los alumnos desempeñar roles, hacer de cuenta que, o ponerse en lugar de, por ejemplo, el arquitecto que necesita resolver un problema. Y no me funciona. Y hay aprendizajes legítimos, situados y funcionales. Están contextualizados esos aprendizajes. ¿Qué herramientas se utilizan en el SIUS para poder justamente recolectar esas evidencias de aprendizaje? Primero, lo que les comentaba, la bitácora del alumno, que son portafolios. En segundo, los esquicios. Esto es una jerga del diseño, son los parciales. Esta es una posibilidad que tienen los alumnos de hacer un aporte individual a ese proyecto que es grupal. Y también, como a modo individual, utilizan planillas de auto y coevaluación donde los alumnos asignan una evaluación a su propio desempeño y también al desempeño de sus compañeros. Y después las herramientas grupales que se utilizan. Ahí se pueden ver, bueno, no sé si se logra ver bien, 2 fotos donde dan cuenta de una palabra un poco graciosa inicialmente, que es la enchinchada. Es algo muy propio del diseño y hace referencia a unos paneles donde se establece el desarrollo del proyecto y se enchincha, se cuelga a la pared para poder armar ahí una instancia de debate y de argumentación de lo que los alumnos están proponiendo. Es una situación muy interesante porque ahí todos opinan, pero no solo una opinión, sino argumentan y debaten acerca de las técnicas que se utilizaron para lograr un buen aprendizaje.
Otra herramienta grupal es la carpeta técnica y la brochure, que es el trabajo final que se entrega a lo que ellos mencionan como el comitente, es decir, el destinatario del servicio. Y después una nivelación docente. La nivelación es una reunión grupal de los docentes donde ahí realizan un consenso sobre la nota final de los alumnos. Volviendo un poquito a la pregunta inicial, ¿qué se evalúa en los proyectos? Contenidos académicos, habilidades propias de los diseñadores y también actitudes, el compromiso del alumno y esa prosocialidad. ¿Cómo se evalúa? Con herramientas individuales y grupales, con sesiones de retroalimentación, que es lo que vamos a destinar esta segunda parte, y con un consenso grupal entre docentes. Tal vez uno de los aportes más significativos de este estudio es lo que tiene que ver con la retroalimentación o el feedback, que son justamente esas devoluciones habituales que hacemos a los alumnos acerca de su tarea y de su desempeño. Este tipo de retroalimentación se da con una devolución retroprogresiva, es decir, qué se hizo para poder mejorarlo, ¿no? En qué nos basamos para poder mejorar la tarea. También algo muy propio del diseño es el tema de la retroalimentación, por eso es un detalle importante, ¿no? en este trabajo, que se da a través de un tipo de interacción dialogada. Hay mucha ida y vuelta entre los docentes y los alumnos y justamente ese diálogo forma nuevos conceptos y nuevas propuestas. Algo que lo explica muy bien John, que es un profesional que se dedica mucho a lo que es la práctica docente y la enseñanza de las prácticas, es lo que tiene que ver con el lenguaje del diseño. Esa devolución que se da entre los alumnos y los docentes no es solo oral, sino que es oral, escrita y a veces modelizada o dibujada. Es muy propio del diseñador ir probando, ¿no? A través, y justamente eso, esa interacción dialogada, ese lenguaje, permite hacer una escalera de la reflexión. Iniciamos en un punto y vamos avanzando en escalones para llegar a una propuesta más adecuada a esa urgencia social. También hay una presencia fuerte de lo que es las comunidades de práctica. Las comunidades de prácticas es muy propio, por ejemplo, de la enseñanza del oficio, donde se juntan personas novatas y expertas y transmiten un saber hacer. Y esto también es muy propio de ese feedback. Y finalmente, donde me voy a destinar estos últimos minutos, las estrategias y el contenido de la retroalimentación. Brookhart realiza una sistematización de varios estudios sobre el feedback y justamente establece cuáles son las buenas estrategias de retroalimentación o que obstaculizan a veces una buena retroalimentación y, por ejemplo, una es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa entre que le hacemos una devolución o el alumno hace una tarea y nosotros le devolvemos sobre esa tarea? ¿Qué cantidad de retroalimentación brindamos? Por ejemplo, en el CIUS se hacen generalmente devoluciones generales y también muy específicas sobre la tarea. ¿De qué modo? ¿Es oral? ¿Es escrito? ¿Es a través de dibujos? Y acá es importante porque muchas veces, por ejemplo, los docentes muy habitualmente ponemos una nota numérica o conceptual, por ejemplo, en una tarea y después ponemos comentarios. Y ahí muchas veces se produce lo que se llama el efecto de cancelación. El alumno mira la nota, listo, la guardó, ¿no? Guardó el examen. Tal vez algunos se dedican a leer, otros no. Y era muy interesante tal vez lo que teníamos para decirles, pero anulamos esa devolución por una nota conceptual o numérica. ¿Y a qué audiencia? ¿Es general, es grupal, es individual? Y acá también se puede generar un efecto de cancelación, porque muchas veces hacemos devoluciones grupales por algo que merece la pena a 5 o 6 alumnos y uno la hace grupal por si al resto le sirve. Y puede ser muy interesante o a veces puede generar que los alumnos no se sienten implicados en esos errores, entonces no atienden lo que el docente está diciendo. Y el contenido de la retroalimentación, la comparación, justamente Brookhart menciona la importancia de comparar, pero frente a criterios preestablecidos. Recién Consuelo hablaba de qué criterios utilizamos y a veces los alumnos no tienen muy en claro qué criterios utilizamos para evaluar la tarea. No saben lo que se espera de ellos en una buena tarea. La rúbrica, de hecho, ayuda mucho en eso, en establecer criterios. ¿Qué función tiene? Bueno, primero, con la comparación, estos autores hablan de que puede ser muy nociva también la comparación entre alumnos, que a veces nos puede pasar. ¿Qué función tiene esa retroalimentación? ¿Es de valoración?
que si la valoración se realiza, es respetuosa, es con una valoración que permite a los alumnos tomar un rol protagónico, o somos muy taxativos en lo que les devolvemos. ¿Somos claros? ¿En qué tono? ¿Un tono respetuoso? ¿Es específica? ¿Estamos yendo a la clave de lo que les puede ayudar a hacer una buena tarea? ¿O a veces divagamos, hacemos devoluciones muy generales o incluso muy quisquillosas, ¿no? De temas que tal vez no vienen tanto al caso? Y finalmente el foco, que es acá donde destino los últimos minutos, y tal vez lo que nos puede servir también en nuestra práctica docente. ¿Qué foco tiene la devolución, la retroalimentación o el feedback? Y acá retomo unos aportes que también retoma Brookhart de Haiti Timperley, que justamente hablan del foco de la retroalimentación. Ellos lo que plantean es que el foco, es decir, donde nosotros ponemos foco en las devoluciones que les hacemos a los alumnos, tiene que ser primero en el propio trabajo, en el desempeño, en la tarea. Es decir, ¿qué aciertos tuvo? ¿Qué errores? ¿Qué cosas se pueden mejorar de la tarea, del desempeño? En segundo lugar, en el proceso que utiliza el estudiante para hacer su trabajo. Es decir, ¿qué estrategias utilizó? ¿Están buenas esas estrategias? ¿Se pueden utilizar otras? Recordemos que en los proyectos de aprendizaje-servicio no hay una única forma de resolver la tarea. Entonces, ¿qué estrategias tienen los alumnos y qué recomendaciones podemos hacer al respecto? En tercer lugar, hacer una devolución sobre la regulación del estudiante, es decir, sobre su propia autoevaluación. A veces les pedimos a los alumnos que se autoevalúen, pero después nosotros no hacemos una devolución sobre esa autoevaluación. Y tal vez la autoevaluación es muy acertada y otras veces no. Tal vez o se tiran más abajo, o se tiran muy arriba, o no sé, necesitan algunas otras opiniones. Y finalmente, estos autores hablan de lo que es el feedback sobre la personalidad del estudiante. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos. Justamente lo que establecen es que a veces, en realidad, lo primero que nos sale es hacer una devolución sobre la personalidad. Es decir, es una persona aplicada, es inteligente, o damos elogios, los elogios o palabras de aliento que pueden ser muy útiles, pero a veces apuntan a una percepción del alumno como persona y no sobre su propia tarea. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esa devolución sobre la personalidad del estudiante. ¿Queremos que sean buenas personas? Sí, pero también queremos que hagan una buena tarea, que puedan responder a la tarea que le estamos pidiendo según los criterios preestablecidos. ¿Qué conclusiones generales tenemos en este trabajo? Brevemente, obviamente. Primero, una presencia muy fuerte de tareas auténticas, ¿sí? Contextualizadas, desafiantes, con saberes socialmente significativos. Entonces, si en el aprendizaje y servicio tenemos tareas auténticas, hay unos autores, Stenk y Fitch, que dicen, bueno, si tenemos este tipo de tareas auténticas, entonces demanda un tipo de evaluación auténtica y no tanto una evaluación más tradicional. Las herramientas que se utilizan en el CIUS generalmente son acordes a las demandas del mundo laboral. La carpeta técnica, la brochure, los paneles, la enchinchada, es algo muy propio también que el día de mañana el portafolio, estos chicos se van a encontrar con esas herramientas. Y finalmente se ve en el CIUS una presencia muy fuerte de la retroalimentación como una estrategia no solo de evaluación, sino también de enseñanza habitual. Ahora sí, para terminar, ¿cuál es el enfoque evaluativo que pudimos observar y describir en este estudio exploratorio? Un enfoque evaluativo alternativo, ¿sí? Con tareas auténticas y herramientas evaluativas que permiten justamente registrar y valorar demandas cognitivas complejas que implica, por ejemplo, la resolución de problemas. En segundo lugar, la evaluación como función didáctica, como dice Camillioni, que sea un mecanismo interno de control, no algo yuxtapuesto o algo que eventualmente se utiliza, sino que permita mejorar la práctica. Y finalmente, una evaluación no solo del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Justamente todas estas sesiones de retroalimentación lo que permiten es que los alumnos puedan aprender a medida que van realizando la tarea. Muchísimas gracias.